geotécnica, ¿no? Entonces, dentro de la presentación del día de ayer habíamos visto que la ingeniería geotécnica es una rama bastante amplia que involucra varias disciplinas inclusive, ¿no? Y dentro de esas varias disciplinas pues se encuentra la mecánica de suelos, ¿no? Y nosotros sabemos que la mecánica de suelos pues todavía la tenemos una subdivisión adicional que la denominamos mecánica de suelos uno y mecánica de suelos 2. Habíamos dicho que dentro de lo que es la mecánica de suelos uno pues nos encargamos nosotros de conceptualizar muchos conceptos de la mecánica de suelos, analizamos y determinamos varias propiedades del suelo, ¿no? Entonces, y con esto, pues, básicamente estamos listos para poder pasar a mecánica de suelos 2, ¿no? Entonces, el día de ayer hemos hablado bastante al respecto. Entonces, ahora vamos a introducirnos dentro del capítulo 1, propiedades índice. Entonces, como dice su nombre mismo, pues en este capítulo más bien vamos a ver varias de las propiedades del terreno, varias propiedades del suelo. ¿Ya? Entonces, previo a aquello, siempre es importante y siempre es interesante, por ejemplo, tener claro qué son las propiedades índice, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a responder a esta cuestionante, ¿ya? ¿Qué es una propiedad índice? Pues la respuesta es simple, ¿no? Ahí dice, son algunas características particulares del suelo, ¿no? Entonces, estamos hablando de algunas características particulares del suelo que describen, y esto es lo interesante, pues su naturaleza de ese material, ¿no? O sea, nos van a dar cierta información de ese material, en otras palabras, ¿no? Entonces, hay que empezar a mirar nosotros toda la información que podamos recabar del material con la idea de poder realizar una interpretación de la misma, ¿no? Dirigida al comportamiento. Sabemos que en la geotecnia, pues, debemos entender ese comportamiento, ¿no? Entonces nos vamos a darle un poquito siempre esa mirada. ¿Ya? Acá como ejemplo particular, pues hablando de propiedades índice mismas, nos hablan de lo que es la propiedad de la granulometría, la estructura de los suelos, cómo están conformados, cuál es la consistencia que estos pueden tener y también la cohesión, ¿no? Entonces, de todo esto prácticamente vamos a hablar acá. De hecho, que deberíamos tal vez incluir, por ejemplo, las propiedades físicas, ¿no? Que son algunas propiedades ya más conocidas para nosotros, porque ya tenemos una base de estudio a este nivel. Sin embargo, entre las propiedades nuevas que vamos a introducir son estas cuatro principalmente, ¿no? ¿Qué representa la granulometría? Pues representa la variación de los tamaños de granos que componen al suelo, ¿no? Obviamente, si uno imagina, se va a cualquier lugar, se levanta una pequeña cantidad, una pequeña porción de muestra y de hecho se va a encontrar con que esa pequeña porción de muestra pues está compuesta por diferentes tamaños de partículas, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver acá en esta asignatura. Cuando hablamos de estructura, pues ahí tenemos que ver, por ejemplo, muchos detalles. Cuando hablamos de estructura de suelos finos y suelos gruesos, realmente resulta ser un tanto diferente, ¿no? Entonces, pero de manera general podemos indicar que la estructura se refiere a cómo se acomodan las partículas unas respecto de otras, ¿no? Cómo están acomodadas esas partículas. Y esa forma de cómo se acomodan en realidad también nos da otra información a nosotros respecto del suelo, ¿no? Respecto de ese material. La consistencia también es considerada como la firmeza que presenta una masa de suelo, o sea,
qué tan rígido puede ser, qué tan suelto puede ser, etcétera, ¿no? Entonces está más también relacionado con simplemente los suelos finos, ¿no? Entonces ya vamos a desglosar un poco más a detalle más adelante todas estas propiedades. Y la cohesión, como dice acá, es una capacidad que tienen las partículas de suelo de mantenerse unidas, ¿ya? Entonces, para formar un solo elemento, pues se genera al interior de las partículas ciertas fuerzas de atracción, ¿ya? Entonces, vamos a también tocar un poco de ese tema, ¿ya? A qué nos referimos con cohesión, por ejemplo. Bien, todas estas propiedades índice, ya inclusive algunas que vamos a adicionar, algunas otras que vamos a ir desarrollando, pues dice nos van a ayudar a predecir el comportamiento del suelo, ¿no? Entonces aquí aparece nuevamente este término bastante común, ¿no? El comportamiento, ¿no? del material. Entonces, conociendo estas propiedades índice, en realidad, si conocemos esas 4 que hemos mencionado anteriormente, podemos tener ya una idea general, ya una idea así en términos generales de cómo se va a comportar ese suelo, o inclusive podemos sacar alguna conclusión como que ese suelo es malo para la construcción de mi estructura o ese suelo es bueno para la construcción de mi estructura, por ejemplo. ¿No? Entonces, vean que es importante, digamos, el conocer estas propiedades índice, ¿no? Entonces, nos van a llevar a esas conclusiones, obviamente generales, las cuales seguro que van a ser o deberían de ser todavía verificados con algunas pruebas adicionales. ¿Ya? Eso se va viendo más adelante. Pero de manera general nos quedamos con este término. Todo aquello, dice, pues nos va a ayudar a definir la metodología de trabajo, o sea, la manera más adecuada que nosotros podemos darle una solución como solución a un problema, ¿no? Entonces, eso siempre es bueno, ¿no? Entonces, dependiendo al tipo de proyecto, al caso de estudio, por ejemplo, y el tipo de terreno, entonces uno adopta una metodología adecuada, ¿no? Entonces, eso en la ingeniería es muy común, ¿no? La ingeniería no es mecánica, no es que simplemente hacemos unos pasos secuenciales, ¿no? Nos seguimos en la ingeniería, pues nos adaptamos a las condiciones de cada proyecto, en realidad, ¿no? Entonces, conociendo estas propiedades, dice que vamos a poder definir también esa metodología de trabajo. Antes de ingresar a hablar de todas estas propiedades, pues hay que revisar ciertas definiciones. Ya estamos hablando de conceptos, ¿no? Aquí debemos empezar a definir ciertos conceptos. Yo he seleccionado acá en la presentación algunos conceptos importantes. Ustedes en el texto pues van a encontrar tal vez una mayor cantidad de definiciones que van un poco más a detalle, ¿ya? Pero bueno, las que considero que son relevantes, pues las hemos colocado en esta presentación, ¿ya? Y la principal, ¿no? Hay que conocer la definición de suelo. Obviamente, si uno se va no sé, al Google y pone definición de suelo, seguramente le van a salir, pues, un sinfín de definiciones, ¿no? Que son realizadas en realidad desde distintos puntos de vista, o con distintos fines inclusive, ¿ya? Sin embargo, la definición que a nosotros nos interesa desde el punto de vista ingenieril, ya al cual nosotros estamos apuntando, pues es esta de acá, ¿no? La podemos definir con estas palabras de manera concreta. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Como suelo. Dice, el suelo debe ser definido como un agregado natural no cementado. Y esto es importante, ¿no? Esto es importante, ¿ya? Este es un término clave.
agregado natural no cementado de granos minerales y materia orgánica en descomposición, con líquido y gas, ¿no? En los espacios vacíos entre las partículas que lo conforman, que lo constituyen. ¿Ya? Entonces, vean acá, es importante entender esto. O sea, si revisamos la definición nuevamente, agregado natural no cementado, dice que compone a granos minerales, eh, agua, vamos a decirlo ya ahora, líquido, después del líquido podemos considerar al agua, y gas, seguramente el aire. ¿Ves? Entonces, el suelo es una mezcla de tres elementos principalmente, ¿no? Si se dan cuenta, la definición lo está diciendo así. O sea, va a estar conformado por granos minerales o partículas minerales, o partículas sólidas también acá, pero también va a tener un componente líquido y va a tener un componente gaseoso, ¿no? Y esto es normal, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, sale ahora, digamos, a su jardín, por ejemplo, y va a ver que todo, en realidad, el suelo está completamente seco, ¿no? O al menos parece así. Pero, ¿qué pasa si en un momento, pues, le regamos, por ejemplo, a las plantas? ¿Qué pasa? Le incluimos agua, ¿no? Y vean que el agua, pues, ya va a ser parte del suelo. Va a cambiar obviamente la condición, si se dan cuenta, obviamente va a humedecer bastante, va a cambiar la condición, pero ya forma parte del suelo, ¿no? Y lo mismo el aire entre las partículas que están ahí, siempre va a haber un componente gaseoso y ese componente gaseoso es el aire. Entonces, para el análisis y el estudio de los suelos, nosotros también debemos considerar, pues, a esta parte sólida, que son los granos minerales, la parte líquida y la parte gaseosa. Todo eso hace al suelo para nosotros. Entonces, a partir de ahora, cuando hablamos de suelo, nosotros vamos a entender así rápidamente. Suelo. Este suelo, pues, puede estar compuesto por granos minerales, líquido y gas o aire. Así directamente debemos pensar. Entonces, para hacer su análisis o para determinar sus propiedades, pues seguro que vamos a tener que considerar qué cosa, que tiene granos minerales, que tiene líquido, que tiene gas. Así debemos empezar a entender. ¿Ya? Esa es la definición. Es importante esta definición. Segunda definición, mecánica de suelos, pues así se denomina nuestra asignatura, mecánica de suelos 1, pero veamos básicamente a qué hace referencia esto, ¿no? Dice como definición, estudia el comportamiento y las propiedades físicas del suelo cuando fuerzas y agentes externos actúan en la masa de suelo. Bien, entonces dice la mecánica de suelos, aquí lo dice claramente, nuevamente este término, ¿no?, de comportamiento. Estudia el comportamiento y las propiedades físicas del suelo. Cuando hablo de suelo ya sé, ¿no? El suelo está compuesto por minerales, líquido y gas. Inclusive ya debo empezar a asociarlo de esa manera. Y cuando hablamos, o cuando más bien decimos acá, cuando fuerzas y agentes externos, ¿qué serán las fuerzas y agentes externos? Actúan en la masa del suelo. O sea, seguro que estamos haciendo referencia a cuando aplicamos alguna carga o colocamos alguna carga sobre ese suelo, ¿no? Por ejemplo, una estructura. Entonces, una estructura pues va a generar una fuerza externa, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, muy bien, esa es la definición de mecánica de suelos. También se tiene la definición de ingeniería de suelos. Entonces veamos qué dice la ingeniería de suelos. Ingeniería de suelos es la aplicación de los principios de la mecánica de suelos, vean, de todo esto, a problemas prácticos, ¿no? A problemas prácticos donde la experiencia y la teoría se complementan. Perdón. Entonces, vean que cuando vamos a hablar de hacer ingeniería, ¿ya? Entonces, estamos ya tocando
eh, temas de problemas específicos, ¿no? Por eso dice problemas prácticos o casos prácticos en realidad, ¿no? Entonces, y algo interesante, ¿no? Aquí, pues, no solo la teoría es importante, si bien ahora estamos iniciando con la parte teórica, pues vean que para hacer ingeniería vamos a necesitar cierto grado de experiencia seguramente, ¿no? Entonces, y con ayuda de esa experiencia y la teoría que seguramente se tiene, pues podemos empezar a hablar de soluciones a problemas prácticos, ¿no? Entonces, eso es ingeniería de suelos. Aquí están los geotécnicos en realidad, ¿no? Eso es lo que hacen los ingenieros geotécnicos. Aquí está la complementación, justamente, geotecnia, ¿no? Así es el término que también se la pone a la rama grande. Dice, es una ciencia que combina los conocimientos de ingeniería geotécnica, la previa realizada, y la ingeniería geológica. Vean que aquí estamos hablando de una combinación, ¿no? Ingeniería geotécnica y geológica. Pero todo va siempre al estudio del comportamiento y la clasificación de los elementos encontrados en la corteza terrestre. De esto ya habíamos hablado el día de ayer, ¿verdad? Básicamente creo que hemos hecho una definición, si no es exactamente igual, pues seguro muy parecida de esta definición, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí recordando un poco de aquello. Y aquí está, ingeniería geotécnica, una última definición. Dice, la ingeniería geotécnica es una rama de la ingeniería civil, esto también lo hemos dicho ayer, ya que aplica los conocimientos de la mecánica de suelos y la ingeniería civil a algunos aspectos de la corteza terrestre, ¿no? Entonces, esas son las definiciones principales que considero debemos al menos conocer. Ya, entonces, si ustedes quieren entrar un poquito más en profundidad de esto y deberían de hacerlo, pues les sugiero que pasen al texto y revisen a mayor detalle estas definiciones también, que están un poco más ampliadas. Acá obviamente creo que yo la he cortado un poco, ya, pero hay que revisarlas. Muy bien, ya solo para ir complementando esta parte, pues a veces siempre he escuchado algunos comentarios, ¿no? Por ahí y dice como preguntas, ¿y por qué debemos estudiar al suelo, no? O sea, es una pregunta que normalmente uno se realiza cuando está iniciando los estudios dentro de la geotecnia. Entonces, ¿por qué? Es una pregunta también razonable, ¿no? Que debe ser respondido. Pues hay que pensar entonces para las respuestas que nos encontramos en una carrera de ingeniería civil, que estamos relacionados con proyectos de construcción de diferentes estructuras, ¿no? Esa es la ingeniería civil. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería civil podemos responder esto, ¿no? Y dice, pues el primer punto nos dice lo siguiente, se considera un material más de toda la estructura, ¿no? Obviamente, yo tengo que considerar aquello, así como consideramos que el ladrillo es un material para la construcción, pues el suelo también es un material, ¿no? Así como que considero que el hormigón es un material para la construcción, pues el suelo es un material para también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues viene la justificación, ¿no? Entonces, es un material más de la estructura. Pero, ¿dónde está ese material? Seguramente, tal vez ese material, vamos a decir que resulta ser el más importante, inclusive de toda la estructura, porque es el material donde vamos a colocar nuestra estructura, ¿no? Entonces deberíamos entenderlo de esa manera. Ah, entonces ahí viene la justificación. Es un material y entre los materiales tal vez sea el más importante, ¿no? Entre todos los materiales. Es el más importante porque va a ser el que va a soportar a toda una estructura. Entonces por eso debemos estudiar al suelo. ¿Es menos resistente que en relación a los otros materiales? Sí, es menos resistente.
¿no? Si la comparo con el hormigón, de lejos seguramente, ¿no? Menos resistente. Y sobre todo, heterogéneo. Cuando hablamos o utilizamos el término de heterogéneo, pues nos referimos a que el suelo pues no es solamente, no es uniforme, ¿no? Como ya hemos visto en su definición, está conformado por un componente de minerales o una parte sólida, está compuesto también por agua o líquido, está compuesto por gas o aire, etcétera, ¿no? Entonces, por eso resulta ser un material heterogéneo. La tercera, pues, nos dice que pues cuando recibe una carga externa, o sea, cuando vamos a colocar nuestra estructura, en otras palabras, pues va a sufrir deformaciones, o sea, se va a deformar este material. Entonces, seguro que vamos a necesitar conocer hasta dónde se puede deformar el material y de qué manera se deforma este material, ¿no? Entonces, por todo esto, pues es importante estudiar a el suelo. También esto, vean, como lo que dice acá como complemento, el suelo se usa como material de construcción en diversos proyectos de ingeniería civil. A ver si alguien recuerda ayer lo que hemos visto en un ejemplo, a ver, de uso como material en algunos proyectos. ¿En qué proyectos podemos utilizar como material de construcción? A ver, ¿alguien recuerda? Nadie estaba atento el día de ayer. Carretera, sí. Terraplenes. Ajá, la segunda está más clara. Terraplenes, correcto. Muy bien, terraplenes. A ver, ¿algo más? Hay algo más general y más donde se utiliza. Hemos visto ejemplos. Quizás fundaciones, ¿en qué? No, las fundaciones son la última parte que dice acá, ¿no? Y sirve para soportar las fundaciones de toda la estructura. No, cuando hablamos como material de construcción, algo similar a los terraplenes. Presas. Exactamente. Taludes. Presas de tierra, correcto, ¿no? Y también taludes ya artificiales, ¿no? Que nosotros podemos construir, exactamente. Ahí es donde utilizamos como material de construcción. También en carretera, sí, vamos a ver después, en el momento que utilizamos ciertos materiales para ponerlos como capa subbase o como capa base, que sirve para resistir a la carpeta asfáltica, por ejemplo, ¿no? Donde nosotros transitamos. Entonces, se usa en distintos proyectos como material de construcción. Entonces, debemos conocer. Y lo principal, ¿no? Esto es lo principal. Sirve para soportar todas las fundaciones de las estructuras, ¿no? Entonces, esto es lo principal. Yo no he visto, al menos, a ver, no sé si ustedes han visto o por lo menos imaginan alguna estructura, por ejemplo, a no ser que esté, no sé, flotando en algo, ¿no? No sé si alguien ha visto que esté en el aire, ¿no? Eso es difícil, ¿no? Entonces, siempre va a estar apoyado toda estructura pues en el suelo. Entonces, por eso es importante entonces conocer sus propiedades. Y simplemente como comentario acá, ¿no? Ya voy a hacer un pequeño paréntesis, comentarles algo de lo que ocurre en nuestro medio, ¿no? Yo lo digo esto y lo voy a compartir con ustedes y porque pienso que ustedes están en una etapa de formación y en esta etapa de formación pues se les deben empezar a ser ya más conscientes de lo que van a hacer en el futuro, ¿no? Me refiero a empezar a entender la importancia de ciertos trabajos que se deben o que se van a realizar. Y entre estos, pues hay que ser conscientes de la importancia de el suelo, de estudiar al suelo. Vean, hemos justificado con algunos ejemplos acá, ¿no? De alguna manera. Pero, ¿qué pasa en la práctica misma? Hay muchos colegas, muchos, digo así, muchos, inclusive hasta amigos, ¿ya?
eh, que piensan que al suelo no hay que estudiar. Todavía piensan de esa manera. Ya piensan como en el año, no sé, 1900 más o menos, donde en el año 1900, según la historia, pues no se estudiaba los suelos, simplemente se construían las estructuras y bueno, si funcionaba excelente, ¿no? Y si funcionaba en algún caso, pues agarraban el mismo diseño, la copiaban y la reproducían en otro lugar, ¿no? Sin entender que el terreno era diferente y entonces empezaron a ver pues distintos problemas, ¿no? Y ahí es donde ya en 1925 empieza a salir, 1925-1927, pues los primeros estudios de suelo, ¿no? Pero lamentablemente hay colegas que todavía se encuentran en 1900 y dicen, no, ¿para qué voy a pagar? ¿Ya? ¿Para qué voy a pagar un cierto presupuesto si puedo copiar el diseño del vecino que está al lado o del vecino que está a 100 metros de donde yo voy a construir mi estructura, ¿no? Entonces todavía piensan así, ¿no? Y cuando se les dice, pues mire, lo más barato que te puedo cobrar son, por ejemplo, 5.000 bolivianos. Dicen, no, aquí, obviamente aquí yo tengo otras empresas que me lo están haciendo por 1.000 bolivianos. O sea, básicamente piensan que eso deben invertir, ¿no? Entonces, eso es lamentable, la verdad, ¿no? Entonces, no darle la importancia o la seriedad que merece el estudio de suelos. Entonces, yo lo digo honestamente, pues me da mucha pena. ¿Por qué hacen eso? Porque lamentablemente todavía no tenemos una normativa pues local que pueda controlar estas cosas, ¿no? Lamentablemente. Ahora se está trabajando en eso, espero que ya en corto tiempo, digamos, salga esa normativa y podamos, pues, de alguna manera controlar que se debe realizar, pues, estudios adecuados para cada estructura, ¿no? Entonces, ustedes desde ahora deben meterse en la cabeza en realidad que el estudiar o hacer un estudio geotécnico adecuado es muy importante para su proyecto. En otras palabras, si hacen una correcta interpretación del estudio de suelos, además que se haya hecho todas las pruebas, todos los ensayos, seguramente en términos generales, inclusive les va a ahorrar más bien en el presupuesto pues de sus fundaciones, ¿no? O en el otro caso, pues les va a respaldar para que su estructura pues esté segura, ¿no? Todos los ingenieros civiles pues diseñan sus estructuras pues pensando en que esa estructura pues va a estar ahí parado, no sé, 50 años, 100 años sería ideal, ¿no? Entonces pensamos eso, pero para que eso ocurra pues todo tiene que andar o marchar adecuadamente, ¿no? Entonces simplemente eso les dejo como una pequeña reflexión también a ustedes, ¿ya? Es importante hacer todo esto. Bueno, dicho eso, pues recordemos un poco de geología, ¿ya? Esto no vamos a ahondar en esto, pero recordemos un poquito lo que hemos visto en la geología, pero enfocado un poquito más a la formación de los suelos, no tanto a la formación de las rocas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos vamos a ir un poquito más a la formación netamente de los suelos. Entonces vean que este esquema es interesante, ¿ya? Y nos muestra algo general de cómo se va formando los suelos y lo que vemos nosotros ya después en la superficie, ¿no? Obviamente, como estamos hablando de un proceso geológico, debemos entender que todo esto que vemos acá, pues va a ocurrir pues en miles de años o millones de años, ¿no? Entonces, es un proceso geológico. Yo entiendo que ustedes ya tienen ese concepto de la geología, ¿no? Entonces, no es algo que ocurre de aquí a un mes, a un año, etcétera. No, pasa en miles de años o millones de años, ¿no? Entonces veamos qué es lo que nos trata de decir esta gráfica, por ejemplo, este esquema. ¿Ya? Por lo general dice, vamos a tener rocas acá, rocas sanas,
¿ya? Entonces este puede ser como una montaña, por ejemplo, ¿no? Puede considerarse una roca sana, y, y que está expuesta a la intemperie, ¿no? Esta roca está expuesta a la intemperie. ¿Qué pasa en la intemperie? Pues debido a los cambios de temperatura, debido a distintas condiciones químicas, biológicas inclusive, pues la roca empieza a fracturarse, a sufrir cambios. Ahí viene el proceso de metamorfismo inclusive, ¿no? Entonces, si uno recuerda la geología, entonces va a ir cambiando, se va a ir generando ciertas fracturas, fisuras inicialmente, y con el tiempo, con el pasar de los años, pues esto se va a ir descomponiendo, ¿no? Y entonces ven acá como un ejemplo, dice, aquí se tiene, por ejemplo, una descomposición química, puede ser por temperatura, puede ser biológica igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Pero la roca, que era así en su conjunto, pues se desintegra, ¿ya? Y por ejemplo, de esta parte que está en la parte elevada, que es la que está más expuesta a la intemperie, pues empieza a desintegrarse, ¿no? Y aquí al desintegrarse ocurren varios efectos, ¿no? Entonces, uno de los efectos principales es el transporte, ¿no? Entonces, estas partículas que se han desintegrado pueden ser transportadas por gravedad, como dice acá, o sea, por caída libre van a llegar a pie de monte, como está indicando acá, ¿no? Ya se han transportado, pero desde esta posición pueden aparecer a esta posición. Y si la altura es demasiado alta, obviamente por la misma caída, este elemento que estaba desintegrado, pues se va a desintegrar en partículas mucho más pequeñas seguramente, y esta es una representación de eso, ¿no? Entonces estamos viendo acá una desintegración de estas partículas, a las cuales ya denominamos nosotros fragmentos, ¿no? O bloques de rocas mezclados ya en este contexto de partículas más pequeñas, las denominamos gravas, arenas, y a la parte mucho más fina, pues las denominamos arcillas inclusive. Entonces, ya vamos a tener una mezcla de partículas, ¿no? De distintos tamaños también, ¿no? Adicionalmente, cuando llega a pie de monte puede aparecer otros elementos de transporte, por ejemplo, el viento, que a las partículas finas, a las más pequeñas, pues puede transportarles pues a otros lugares lejanos, desde el lugar donde se han desintegrado, ¿no? El viento puede llevar a otros lugares. O puede ocurrir que esto sea, por ejemplo, un río, más o menos, que el río pase justamente por acá. Entonces, en una época lluviosa, pues viene el agua y lo transporta a otros lugares lejanos también, ¿no? Entonces ahí estamos viendo distintos transportes, ¿no? Tipos de transportes como puede ser gravedad, el viento eólico y fluvial. Entonces, esto es lo que nos muestra, digamos, este esquema, la formación de los suelos. Y así se forman suelos, y cuando son transportados a otros lugares van a ser almacenados seguramente en distintas zonas, se van a ir acumulando poco a poco, armando distintas capas, distintos estratos inclusive, ¿no? Y ese es el proceso de formación de los suelos. Entonces, un esquema bastante simple, pero que también nos da mucha información al respecto, ¿no? Acá tenemos un poquito eso de una aclaración de lo que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, por lo general, pues este proceso de desintegración la denominamos un proceso erosivo, ¿no? Un proceso de erosión, que puede ser física, puede ser mecánica, ¿no? Esta erosión en realidad puede producirse, dice, in situ, o puede ser transportado a otro lugar. O sea, muy bien, entendemos que todo lo que se ha desintegrado o puede quedarse en el mismo lugar o puede ser trasladado a otro lugar. Eso es lo que estamos indicando, ¿no? Todo este proceso erosivo pues puede ocurrir generalmente por cambios de temperatura, cristalización que se genera al interior de las fisuras, ¿verdad? Tensiones y movimientos de la corteza terrestre, inclusive pueden generar estas desintegraciones. Dentro de los transportes, pues ya hemos visto, el agua es un transporte que lleva
las partículas a otros lugares, el viento lo mismo, la gravedad también es una que ya hemos anotado a este lado, y una acción glacial también es considerado como un transporte de partículas, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo este resumen de la formación de los suelos, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de los elementos desintegrados y su transporte, vamos a hacer una clasificación ahora, ¿ya? Aquí primeramente vemos una fotografía por ejemplo, de un macizo rocoso donde se puede observar claramente cómo inicia la desintegración de las partículas, ¿no? Estamos viendo, vean, en distintas etapas, aquí ya aparecen ciertas fisuras, por así decirlo, ¿verdad? Aquí tenemos ya un poco ya más desintegrado por acá, y este proceso va a ir cambiando en función al tiempo, todo el tiempo, en todo momento, ¿no? Y llegamos seguramente a una situación similar a esta, por ejemplo, donde vamos a tener ya la desintegración que conforma al suelo, pero con distintos tamaños de partículas. Aquí estamos viendo, pues, partículas mucho más grandes, un poco más pequeñas, etcétera. Y si agarráramos ahí un microscopio, seguramente podríamos observar, pues, algunos minerales mucho más pequeños todavía, ¿no? Entonces, eso no, nos han enseñado en geología, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi profesor de geología, que era muy interesante, pues tenía un maletín muy interesante donde pues llevaba unas muestras de rocas y distintos minerales, y tenía su lupa, pero muy interesante, que nos mostraba, ¿no? Y nos decía, a ver, a cada uno, observen ahora, ¿qué ven? Y nos preguntaba, ¿no? Ahí podía uno ver ciertas cristalizaciones, podía ver en realidad los minerales a una escala interesante, etcétera, ¿no? Entonces, eso era muy, muy interesante. No sé si seguirán haciendo ahí, ¿no? Y empezábamos a ver a los minerales y nos presentaban, ¿no? Este es el mineral tantos, este es el mineral tantos, etcétera, y empezábamos a conocer a todos los minerales ahí. Era muy interesante. Aquí tenemos otra, ¿verdad? Vean, otra bajo la misma idea, seguramente, pero por la coloración que tenemos acá, corresponde seguro a otro tipo de mineral, otro tipo de roca en realidad, ¿no? Entonces, con todo esto, seguro que ya hemos entendido que el suelo, en realidad, pues tiene como principal, en realidad, material a la misma roca, ¿no? Entonces tal vez nos interesaría inclusive conocer pues la definición de roca, ¿no? Porque hemos visto que el suelo no es más que la desintegración de la roca. Entonces ya deberíamos entender eso en este punto, ¿no? Revisando un poquito la geología, ¿no? Entonces eso espero que esté quedando claro. Y dependiendo del mineral predominante en esa roca, pues también las propiedades seguramente serán similares pues en el suelo, ¿no? Porque van a estar conformados también por sus propios minerales. La clasificación que les decía, pues vean, las podemos clasificar en dos grupos principales a los suelos, ya desde esa desintegración que hemos visto. La clasificamos inicialmente como suelos residuales, ¿ya? Que dice son los suelos que permanecen donde se han formado, cubriendo toda la superficie rocosa. O sea, que hay una gran parte de los materiales que no ha sido transportado a otro lugar, sino que más bien solo se ha acumulado en la misma zona, ¿no? Entonces, por eso dice, ha cubierto toda la superficie rocosa. Entonces, esa es una característica de estos suelos residuales. El segundo grupo, pues se la denomina como suelos transportados, y obviamente que el nombre ya es claro acá, transportados, se supone que estos han sido trasladados desde su lugar de origen, de donde se formaron, a otros lugares lejanos, ya sea por los distintos
elementos de transporte, ¿no? Entonces, y a partir de aquello, pues estos suelos transportados pueden subdividirse en 4 grupos principales, denominándolos como suelos aluviales. Vean acá, ¿no? Aquí tenemos a los suelos aluviales, que tiene como agente de transporte, pues, al agua. A los suelos coluviales, que tiene como agente de transporte, pues, a la gravedad, simplemente. Los suelos glaciales, que tiene como agente de transporte a una acción glacial, ¿no? Y los suelos eólicos, que tiene como agente de transporte al viento. Entonces, 4 subgrupos dentro del grupo principal de suelos transportados. Acá están los suelos residuales, no tienen ninguna subdivisión, pero los suelos transportados sí tienen una subdivisión, ¿no? Entonces ahí tenemos 4 subdivisiones. Entonces hay que entender eso muy bien. ¿Cuáles son los suelos que generalmente nosotros vemos, estudiamos en la superficie? Pues estas dos de acá. Los suelos aluviales y los suelos coluviales, que son, siempre nos vamos a encontrar con estos materiales, ¿ya? Los suelos glaciales seguramente pues no vamos a poder estudiarlas. Los suelos eólicos no las vamos a tocar en nuestro estudio. Nosotros vamos a estar enfocados entonces en estos 2 principales grupos. Los suelos residuales tampoco es objeto de estudio de esta asignatura. Es un tema ya inclusive de especialización, el tema de suelos residuales, ¿ya? Entonces tampoco la vamos a tocar, pero como definición sí debemos conocer, eso sí. Ya es de nuestra responsabilidad conocer en este momento que los suelos se dividen en 2 grandes grupos, que son los suelos residuales, los suelos transportados, y los suelos transportados se subdividen en 4 subgrupos. ¿Cuáles vamos a estudiar en la asignatura? Pues estos 2 grupos de acá, principalmente. ¿Ya? Entonces, esa es la idea principal. Aquí tenemos, por ejemplo, otro esquema muy interesante, ¿ya? Otro esquema muy interesante, pues, de la formación de los suelos, del proceso geológico de formación de los suelos. En realidad es un esquema muy similar al que hemos visto anteriormente, solo o tal vez mejorado. Ya es una situación un poco más mejorada, pero ocurre lo mismo. Aquí está pues la roca originaria, la roca sana, si quiere. Pues aquí aparece una acción, puede ser acción ambiental o que la denominamos meteorización, erosión, etcétera, y esto es provocado por una acción física, química, biológica, como ya habíamos dicho, que están relacionados con cambios térmicos, agua, hielo, crecimiento de cristales, etcétera. Si hablamos de la parte química, hidratación, disolución, oxidación, etcétera. Si estamos hablando de la parte biológica, actividades bacteriales, putrefacciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto puede generar una meteorización o un cambio acá, ¿no? Y una vez que ha ocurrido esto, ya hemos dicho, pues ocurre una desintegración. Y al desintegrarse, pues la roca se está transformando, ocurre la transformación, ¿no? Una disgregación, una transformación, etcétera. Y una vez que ya se transforma, pues ya podemos decir pues que está ya en o con una definición de suelo inclusive, ¿no? Entonces, viene por acá, una vez que se ha transformado, se ha disgregado, pues puede venir un elemento de transporte, ¿no? Que puede ser agua, puede ser viento, puede ser gravedad, puede ser acción glacial, etcétera, que los puede transportar a otros lugares, ¿no? Por lo general, dice, es característico, y aquí nos indica eso, que, por ejemplo, las partículas más gruesas, pues queden cerca de donde se ocurrió la desintegración, ¿ya? Eso es un detalle interesante, ¿ya? Y las partículas más pequeñas, pues viajen a lugares más lejanos, ¿no? Entonces, generando ciertas acumulaciones por acá, por eso nos hablan acá de deposición de partículas finas, ¿no? Entonces, ven acá, se va a ir acumulando. Pueden ser transportados por agua, por viento, etcétera, pero van a ir acumulándose de esa manera,
¿no? Y puede llegar a acumularse inclusive o formarse inclusive una especie de montañas también con estos materiales. Y como esto se va a quedar por muchos años, miles de años y millones de años, pues nuevamente puede ocurrir un fenómeno acá, ¿no? Puede ocurrir un proceso de consolidación. Eso significa, este proceso de consolidación significa que las partículas que estaban desintegradas, pues pueden volver a unirse nuevamente, ¿ya? Obviamente con cementación o consolidación pueden volverse a unir. Entonces, si se vuelven a unir las partículas por diversos temas, pues estaríamos hablando de que se está formando nuevamente pues la roca, con la única diferencia de que esta roca pues ya va a recibir otro nombre, ¿no? Entonces a estas rocas ya se la denominan como roca sedimentaria, ¿no? Ya no es una roca sana en este caso, ¿no? Entonces, y una vez que se ha vuelto en roca, pues otra vez queda esto expuesto a la intemperie y seguramente podemos hablar de que el proceso va a volver a ocurrir, se reinicia el proceso, o sea, van a pasar otros miles de años y seguramente en algún momento por acá pues otra vez se va a desintegrar, dando nuevamente lugar a la formación de suelos nuevamente, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, espero que con esto hayamos, bueno, al menos nos quede claro cómo se forman el suelo, ¿no? Entonces, el proceso, un esquema bastante práctico para entender. Vamos a hablar un poquito de la composición mineralógica del suelo. En otras palabras, estamos hablando, acá ya introduciéndonos a una propiedad índice que hemos mencionado, ya que es estructura. Ya entonces vamos a hablar de alguna manera ya de la estructura. Y para hablar de la estructura, por ejemplo, de los suelos, en este caso, de las partículas más pequeñas, de los suelos finos, ya no debemos empezar a acostumbrarnos a usar esos términos, pues entonces debemos hablar pues de la composición mineralógica del suelo. O sea, ¿qué minerales la componen, por ejemplo, a estos suelos finos? ¿No? Entonces, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Los minerales más comunes en los suelos son los feldespatos, ¿ya? Que básicamente dan una característica a los suelos, ¿no? Dice material moderadamente duro. Entonces si el mineral que predomina en el suelo es el feldespato, pues vean que me puedo sentir algo tranquilo, por ejemplo, ¿no? El cuarzo todavía es un material, pues, no moderado, sino más bien es considerado un mineral bastante duro, ¿no? Entonces, es un material duro. Si tenemos, digamos, a los minerales ferromagnesianos, pues entonces decimos, estos contienen hierro y magnesio y son moderadamente duros también, ¿no? Entonces, vean que conociendo los minerales que componen a los suelos, pues podemos tener también una cierta idea de cuáles serán las características de nuestro suelo, ¿no? Ahí está. Tenemos también a las micas, ¿no? Y esto seguramente recordarán ustedes, ¿no? En geología se habla bastante de las micas. A ver si alguien recuerda cuál es la característica particular de las micas. A ver, vamos a tomarles un poco de examen de geología. A ver, tiene una particularidad que uno debe saber, que resalta. ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la característica principal de la mica? Segunda pregunta, ¿han aprobado geología, jóvenes? ¿O todavía les falta aprobar eso? Son las rocas laminares, Inge.
Ya, pero no, estamos hablando del mineral, no de la roca. Ajá, ahí hay alguien ya más o menos que parece que sí alguien que sí ha aprobado la materia. ¿No? Las micas, por lo general, pues presentan un brillo característico, ¿no? Entonces ahí como cristales empiezan a brillar. Si uno ve con una pequeña lupa algún elemento que tiene mica, pues va a notar ese brillo. Es muy interesante, ¿no? Entonces, y además de tener unas formas laminares y delgadas, ¿no? Entonces, una otra característica. Pero la principal es el brillo, en realidad, de las micas. El brillo y la cristalización que presentan estos. Bien. Entonces, conocido, digamos, los principales minerales, pues no vamos a tocar los más de 2000 variedades de minerales que existen, ¿no? Entonces, eso es parte de la geología. Creo que ni en la geología llegamos a tocar los 2000, ¿no? Vemos los más importantes siempre, ¿no? Pero debemos entender que en la superficie terrestre hay más de 2000 variedades de minerales, ¿no? Sin embargo, a los que nos interesa, pues estos son los más principales, los que más encontramos en los suelos, tanto en los suelos aluviales como en los suelos coluviales. Entonces, ahora debemos hablar de la estructura, como les decía. Y en ese sentido, vamos a empezar a hablar de los suelos finos, ¿ya? Entonces, los suelos finos pues son caracterizados o tal vez denominados también como suelos arcillosos o las arcillas se encuentran dentro de estas, ¿no? Entonces vamos a decir qué son vamos entonces a hablar un poco de la estructura de los minerales de arcilla. Entonces, recuerden que la estructura era una propiedad índice, ¿no? A ver, no sé, espero que se estén anotando, ¿no? Espero que estén anotándose. Entonces, la estructura de los suelos era una propiedad índice. Entonces, ven que ya estamos empezando a ver una de las propiedades índice. Y en este caso vamos a empezar por los suelos finos, ¿ya? Entonces, muy bien. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible sin complicar mucho porque honestamente, quiero ser honesto con ustedes, hablar de la microestructura mineralógica de las arcillas a veces resulta ser muy complicado y todavía cuando queremos entrar más a fondo en este tema, pues resulta ser mucho más complicado todavía. Ya, sin embargo, para este punto, a este nivel de pregrado, donde nos estamos iniciando con la mecánica de suelos, pues vamos a tratar de verlo, pero de manera más práctica, simplemente. Ya no vamos a hablar de cómo se hace la ionización, cómo se va formando esto, etcétera. Ya, entonces un poquito vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles. ¿Ya? Entonces, pero les pido que estén atentos. Ya es importante esta parte. Dice, ya ahora sí hablamos de las estructuras. Son formados principalmente por una meteorización química de roca y están formados por átomos, vean, entiendan bien, esto es importante, de silicio, átomos de aluminio, átomos de hierro, magnesio, hidrógeno y oxígeno. O sea, vean eso. O sea, una partícula tan pequeña, en realidad uno debe imaginarse que una arcilla, un elemento de arcilla es un elemento, una partícula de suelo, pero súper pequeña. Ya vamos a ver cuando veamos granulometría de qué tamaño estamos hablando. ¿Ya? Pero imagínense ahora en este momento que una partícula de arcilla es muy pequeña, ya muy pequeña, inclusive inapreciable a la vista humana. Para poder apreciar esto necesitamos pues una vista microscópica. Y vean que a ese nivel microscópico estamos diciendo que todavía hay una formación interna por átomos. Y cuando hablamos de átomos, ahora sí ahí entendemos que es una vista submicroscópica, ¿no? Y estamos hablando de átomos de distintos minerales, silicio, aluminio, hierro, magnesio, hidrógeno, oxígeno, e inclusive el oxígeno. Entonces, esto ya me da una cierta
una cierta información, ¿no? Un cierto indicio de que estudiar la estructura de los suelos finos, pues seguramente resulta ser muy complejo, ¿no? De hecho, ya me estoy quedando con esa idea. Pero yo, para mis conceptos, debo entender que un mineral de arcilla está conformado de esta manera. Ya, muy bien. Me voy a quedar con eso inicialmente. ¿Y qué dice ahora? Al combinarse estos átomos, forman estructuras atómicas, o sea, todos estos átomos, ya sea átomo de silicio con, por ejemplo, átomo de silicio con oxígeno, átomo de aluminio con oxígeno o aluminio con hidrógeno, etcétera, pueden formarse, pueden unirse, ¿ya? Y al unirse estos átomos, dice, pues van a formar estructuras atómicas básicas. Luego van a formar láminas, ¿ya? Y luego, posteriormente, si se siguen uniendo más, pues van a formar estructuras laminares. Vean. Y al unirse estas estructuras laminares con algún enlace, y el enlace por lo general es el oxígeno, hidrógeno, o oxidrilo inclusive, dice, van a formar un mineral de arcilla. O sea, dependiendo qué combinación de estos átomos tengamos, nos van a dar un mineral de arcilla específico. Y para los suelos finos, para estos suelos pequeños, pues es importante conocer ese mineral de arcilla que lo conforma. Entonces, por eso estamos viendo este detalle. Para entender qué cosa, el comportamiento. Todos tenemos que enfocarnos hacia el comportamiento, ¿no? Entonces, muy bien, entonces en esta parte, para cerrar la clase de hoy, pues nos vamos a basar a ver cómo se combinan estos átomos, ya cómo forman unas estructuras laminares y finalmente cómo forman los minerales de arcilla. Ese es el objetivo ahora. Entonces, atentos. Vamos a empezar, voy a tratar de ser lo más, no sé, práctico posible, sin ser muy teórico en esta parte, ya, aunque no podemos escaparnos de la teoría, pero bien. Bien, acá tenemos unas vistas a nivel micro, ¿no? Entonces, esto aparece en una bibliografía de Rojas y Gallipoli el año 2010, es un libro, una bibliografía actual, relativamente actual, ya donde hace un estudio, en realidad estos autores hacen un estudio, pero minucioso, a la estructura de los suelos finos. ¿Ya? Y vean que aquí nos muestra, solo para tener una idea, vean, 300 micrones está la escala que estamos viendo acá. Vean acá, sigue avanzando, esta es una estructura de un suelo fino. Va ampliando la escala, vamos a decir, vamos a tomar esta vista, 20 micrones, 3 micrones. Y vean que a esta escala recién puedo ver cómo están formados los suelos finos. Vean, es una especie de láminas que uno puede ver acá, ¿no? Vean, una especie de láminas que están unidas ahí, unas respecto a otras. Y así está conformado los suelos finos. Entonces, ahora debemos ver cuáles son los elementos que conforman estas láminas. Es la lámina de abajo, ¿qué será? La de arriba, ¿qué será? Entonces, si nosotros conocemos esa composición laminar, esa estructura, pues vamos a poder entender el comportamiento. Caso contrario, no. ¿No? Entonces, solamente para que tenga una idea, es aquí una vista microscópica a distintas escalas y a esta escala pues uno ya puede apreciar de mejor manera, ¿no? Cómo está la estructura de un solo fin, solo para que tengan una idea. Hablemos un poco ahora de la composición o de la parte atómica en este caso. Vean, lo que hemos descrito hace un momento la vamos a ver en gráficas simplemente acá. Entonces dice, primero, vamos a ver la estructura básica de minerales de arcilla. Inicialmente vamos a hablar de una composición del tetraedro de sílice. ¿Recuerdan que les había dicho? Pues podemos combinar estos átomos unas con respecto a otras. Pues aquí tenemos un ejemplo de la combinación de un átomo o un catión de silicio, de sílice,
con el oxígeno. Entonces, vean acá, dice, si nos recurrimos un poco a la química seguramente, pues uno va a recordar que el silicio tiene un exponente más 4, el oxígeno menos 2, y vean que dice, para formar un tetraedro de silicio necesito 4 átomos de oxígeno, y cada átomo va a tener pues un valor negativo, ¿no? A la menos 2. El silicio tiene más 4. Entonces, si hacemos una suma de estos, ¿cómo nos quedaría en esta condición? 2, 4, 6, 8 tendríamos, ¿no? 8 negativo más 4 positivo del sílice, que nos queda una carga neta de menos 4. Esta estructura, pregunta, ¿esta estructura estará estable con esta condición? ¿Estará estable? ¿Estará en equilibrio? Bueno, seguro que la respuesta es no, para todos, ¿no? Porque aquí dice menos 4, entonces no está en equilibrio, ¿no? Aquí está la combinación química, pues no está en equilibrio. Si no está en equilibrio, entonces esto no puede ser, digamos, un mineral de arcilla todavía. Entonces necesita pasar por un proceso, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito. Recuérdense bien acá, tetraedro de sílice compuesto por un átomo de sílice y 4 de oxígeno. Anótense. ¿Qué pasa ahora? Ya hemos dicho acá, claramente, no es estable todavía. Entonces, debo unir más iones o cationes de silicio con átomos de oxígeno, con más átomos de oxígeno. Entonces, si voy a unir más de esos elementos, vean que en algún caso algunos van a compartir inclusive algunos átomos de oxígeno. Estos son los sílices, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílices, y estos grandotes de acá son los oxígenos. Entonces sabemos que los oxígenos tienen ¿cuánto? Menos 2, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por menos 2 son menos 12. Los sílices, ¿cuántos eran? Tenían más 4. 2, 4, 6, 8, perdón, aquí 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4 más 24. Aquí abajo, ¿cuántos tenemos de oxígeno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nuevamente, por 2, menos 24. Entonces, menos 24 más 4. ¿Es estable? ¿Está en equilibrio? La respuesta es no, aún no es neutro. Vean, aquí está ya la respuesta, ¿no? Aún no es neutro. Pero vean que ya hemos unido esos tetraedros y al unirse, pues lo que estamos formando son láminas de silicio. O sea, vean que esto ya es una representación de una lámina de silicio, porque ya estoy uniendo varios átomos de silicio con oxígeno. Pero si reviso estos valores, pues dijo, todavía no es neutro. O sea, ¿qué significa eso? Que todavía debo seguir uniendo todavía más tetraedros de sílice para llegar a un equilibrio. Entonces, lo siguiente, pues va a ser eso. Uniremos más láminas de silicio. Ahora empezamos a unir más láminas de silicio. De tal manera que va a quedar una conformación así, vista en planta, vean, esto es un tetraedro, aquí vean cómo se va uniendo entre tetraedros y van a ir formando estas láminas de silicio, a nivel micro, obviamente. ¿No? Esto es aquí está el autor, Brigatti Edad del 2013, nos proporcionan este análisis. Entonces, seguro que aquí ya, si alguien quiere hacer ese análisis, puede empezar a ver, pues, ¿no? Aquí tengo unos sílices, cada uno de estos tiene un sílice y habría que contar, pues, la totalidad de los oxígenos que tiene acá y seguramente en algún momento van a entrar, pues, van a llegar a ser neutros,
¿no? Van a llegar a ser neutros y ahí se dice que se ha formado el mineral de arcilla. Y vamos a ver cómo ocurre eso. Bueno, antes de eso, ya estamos entendiendo que aquí hemos formado una lámina de silicio. Así es una unión de todo aquello. Vamos a ver qué pasa si combinamos ahora el aluminio, por ejemplo, con oxidrilos. ¿Qué pasa si combinamos un átomo de aluminio con oxidrilo? ¿Qué ocurre? Vean que dice que en esta situación, el octaedro, se lo denomina octaedro de aluminio, pues vean que todos son negativos, ¿no? Aquí hay negativo, 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 negativo. Entonces, ¿qué dice acá? No puede existir solo este componente. ¿Qué requiere? Requiere combinarse seguramente con algunos átomos positivos, ¿no? Entonces, veamos qué se hace entonces en este caso, desde el punto de vista químico. Se debe formar láminas de aluminio. Y cuando se combina esto con láminas de varios octaedros, pues ya empiezan a recibir una denominación. Ya en este caso es una lámina de gibbsita. Vean cómo se han unido más elementos y van formando pues láminas de gibbsita. Veamos qué pasa. Aquí seguramente todavía no es neutro. Necesitamos unir más láminas de gibbsita. Aquí está. Y una vez que llegamos al equilibrio, pues vamos a tener una representación de este tipo. Vean, así está la gibbsita acá conformada. O sea que si yo mezclo aluminio con oxidrilo, voy a obtener una lámina de gibbsita. Ya esa es la idea. Hemos visto cómo se mezcla, por ejemplo, el sílice con oxígeno. Hemos visto qué nos da. Ahora, aluminio con oxidrilo nos da la gibbsita. Ya, entonces, es muy interesante esto, ¿no? Y ahora veamos cómo combinamos, en este caso, pues, las láminas. Veamos, ahora si combinamos las láminas, pues vamos a tener una estructura de este tipo. Ya, obviamente, visto así parece ser muy complejo, ¿no? Parece ser muy complejo. Pero ahora vamos a simplificar un poco esta vista. Generalmente cada octaedro y cada tetraedro pues recibe como que una nomenclatura gráfica, ¿ya? Entonces vamos a ver esa nomenclatura gráfica. Y aquí está lo que estamos diciendo. Para conformar las estructuras de la caulinita, por ejemplo, me estoy adelantando un poco acá con el nombre, ¿ya? Entonces necesitamos, por ejemplo, unir una lámina de gibbsita con otra lámina de sílice. Y vean que la lámina de gibbsita tiene esta nomenclatura, es como un cuadrado simplemente. Y una lámina de sílice, pues es como este trapecio, tiene esta forma de trapecio. Entonces dice, ahora, ¿qué pasa si yo combino, o si nosotros vemos la combinación entre láminas de gibbsita y láminas de sílice que hemos visto hace un momento, ¿verdad? Se van a unir, entonces nos van a formar seguramente algún mineral específico. Ya, entonces dice acá, muy bien, aquí vamos a hacer un poco el conteo, ¿no? Vamos a tener vamos a introducir a los oxígenos, átomos de oxígeno. Entonces aquí me falta algo. Un elemento, un enlace en realidad entre estas láminas. Aquí estos se pueden unir. Hemos visto que la gibbsita es netamente negativo, ¿no? Y aquí el positivo era el más fuerte, entonces por eso estos se pueden unir fácilmente. Pero para unir estas láminas necesitamos un enlace, ¿ya? Y ese enlace, por lo general, pues son los oxígenos o átomos de oxígenos. Y entonces vamos a ver esto. Pero vean la escala, todavía aquí me llama la atención la escala. Nos dice, vean, va esto entre esta distancia, entre esta lámina, entre la base de esto hasta la otra base, pues hay un espacio, dice, de 7.2 angstroms. Imagínense esas unidades, angstrom.
resulta ser pues súper, súper, súper pequeño, submicroscópico, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Ahora, una vez que ya hemos conocido la nomenclatura, ¿ya? Sabemos que el rectángulo es gipsita, el trapecio es una lámina de sílice, y como les decía, si incorporamos un enlace hidrogénico en este caso, pues vean que se van a poder unir varias láminas de gipsitas y láminas de sílice de esta manera. En cada etapa, pues tenemos un enlace, ¿no? Sabemos que aquí ese espacio siempre se va a respetar, ¿no? Tenemos 7.2 Armstrong de espacio en cada uno de estos. Entonces, esta es ya la representación de la estructura de la caulinita. La caulinita es un mineral de arcilla, es una característica, o más bien es un mineral que le da una característica a los suelos, en este caso a las arcillas. Entonces, la caulinita así se forma, con láminas de gipsita y láminas de sílice. Sabemos que las de sílice están o vienen más bien, o tienen como base elementos estructurales tetraédricos. Las gipsitas tienen elementos estructurales octaédricos, ¿no? Las hemos visto ambas hace un momento. Entonces, ya conocemos cómo es la estructura, por ejemplo, del mineral de arcilla caulinita, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, si uno quiere ver más detalle, pues vea esto, ¿no? Estas unidades, la longitud, cuánto de longitud van a ocupar estas láminas, más o menos. Estamos hablando de 1000 a 20.000 Armstrong de longitud que van a tener. O sea, no se imaginan esa pequeña unidad, ¿no? Y en altura, vean, de 100 a 1000 Armstrong, un elemento. Un mineral de arcilla va a tener estas medidas, nos está diciendo en otras palabras, ¿no? Y bien, aquí todavía uno puede ver seguro a más detalle, pues cómo están las láminas de sílice y las láminas de gipsita, cómo van conformándose. Bueno, pero veamos la imagen esta, la fotografía. Muy interesante la fotografía donde nos muestra pues a nivel micro, ya a nivel micro, a una escala de 10 micrones, estas estructuras. Vean, esto que veíamos acá en un esquema, pues la podemos ver acá ahora. Vean. Y son varias, ¿no? Vean. Y vean que están en distintas direcciones, etcétera, ¿no? Entonces, esta imagen me gusta mucho. A mí, en lo personal, realmente empiezo a ver cómo las arcillas están conformadas, ¿no? Entonces, cuando alguna vez ustedes vean una arcilla, pues deberían imaginarse que estructuralmente está conformado, es así, ¿no? Entonces, interesante. Podríamos ver lo mismo para distintos minerales, ¿ya? Pero seguramente nos tomarían mucho tiempo más, ¿no? Sin embargo, a manera de ya concluir esta parte, pues repasemos un poco. Dice, las unidades estructurales básicas, hemos visto las tetraédricas, ¿verdad? Lo hemos analizado hace un momento. Están formados por un ion de silicio más 4 átomos de oxígeno, la hemos visto. Las octaédricas, pues están conformadas por un ion de aluminio o magnesio, también puede ser magnesio, ¿ya? Más 6 iones de oxidrilo. Nosotros hemos visto el ejemplo con aluminio. Aquí están las representaciones de sílice, en este caso tetraédricas y las octaédricas. Aquí está, un poquito más práctico tal vez, pero ya los hemos visto nosotros en otra manera, ¿no? Cuando varias unidades atómicas básicas se enlazan mediante los iones de oxígeno o oxidrilo, forman estructuras laminares. Hemos visto las láminas, ¿no? Y las láminas tetraédricas y láminas octaédricas, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ya la simbología inclusive. De hecho, el símbolo de qué. Entonces ahí está sílice, la gipsita, el boro en realidad, pero este es algo adicional. Esto no hemos visto hace un momento. ¿Ya? Las dos primeras. Entonces simplemente es un repaso de lo que ya acabamos de ver.
Dice, 2 o 3 láminas pueden unirse por medio de iones oxígeno u oxidrilo, formando estructuras laminares. Finalmente, de la combinación de las estructuras laminares se obtienen las distintas variedades de minerales. Y con esto nos vamos a quedar el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas combinaciones laminares? Aquí está, hemos visto diadréticas, etcétera, ¿no? Entonces hemos visto cómo se van conformando esto. ¿Cómo puede ser? Vean que el magnesio puede ser un elemento también de enlace. ¿Ya? Entonces aquí nos va a dar seguramente muchas variedades de minerales de arcilla. Nosotros hemos visto esta como ejemplo, ¿no ve? Hemos un poquito analizado a la caulinita, pero vean que aquí existe la alusita, cuando esto es muy parecido, pero ¿qué pasa? Aquí el enlace es otro, entonces le da otra tonalidad. Vean que también aquí puedo combinar otro tipo de combinaciones, puedo realizar con otro tipo de enlace, me va a dar otro mineral de arcilla, que es la illita. Hago otra combinación, tengo la mormorillonita. Hago otra combinación y tengo la verniculita. Entonces, estos son los minerales de arcilla. Para el ejemplo, yo he visto esto. Yo les sugiero que vean al menos esta, que es la principal, y esta de acá. Ustedes podrían revisar o investigar inclusive cómo se forman estos. Esto lo hemos visto. Acá, ¿qué Yo les decía en el sugiero que vean formulario? estos, No que son recuerdo. Ah, ya. importantes. Deben El llenarlo. tema de la losita y la Necesariamente verniculita necesito que es llenen el formulario porque solo voy más a escaso, en realidad. habilitar Lo el más general que formulario vemos hasta en la el medio son hora caulinitas, indicada, ¿no ilitas es y cierto? monomorillonitas. ¿Ya? Y si no llenan el Aquí formulario, tenemos entonces las no voy a vistas poder revisar su microscópicas práctica, nuevamente, la aún que ya así, habíamos aunque hayan visto, entregado la y me práctica hasta quedo antes del plazo. ¿Ok? con esta Esto última es importante que llenen imagen. el Ya me voy a formulario. quedar con esto. Muy bien. Muy ¿Y bien, qué entonces ahora, rescato de esta última después, imagen? ¿qué más? Voy a rescatar básicamente esta parte. Ajá. Vean que Las hojas conociendo de sus el prácticas, ¿no es cierto? mineral de Cada hoja arcilla que lo debe predomina, tener su pues yo nombre, puedo saber qué ¿cierto? Por comportamiento favor, puede ¿eso para tener o qué? va a Para que tener no ese haya material. Por ejemplo, si el corrupción, ¿no es cierto? material es, el mineral es Práctica que caulinita, la que hemos encuentre, visto, pues es considerable como un material o un suelo estable. Si es copia, no le hilita, voy a decir copia, debo pueden empezar a ustedes preocuparme pasarse un entre poco, pues ustedes es y poco ustedes estable. copiarlo a mano, Y a su si es mano, a su puño y monorillonita, ahí letra. sí estoy De fregado, eso no hay es un problema. material inestable. Lo que Entonces no aquí pueden debo hacer es empezar a presentar una preocuparme y práctica a dos pedir personas. que se profundice en el estudio ¿Sí? ¿A de qué me ese refiero? Que material. suban la misma Aquí práctica ya con tenemos que diferentes empezar a ver tonos, otros colores, ¿no es temas, cierto? ¿no? Ya saben Entonces, ustedes por digitalizar los eso la PDFs, importancia de entonces es conocer clarito los cuando suben y ya en minerales contrario de he arcilla en encontrado los varias suelos finos, prácticas copias en los otros ¿ya? semestres Entonces, y aún así me lo quedo siguen con esto. subiendo, por favor Esta es les la pido que no conclusión lo hagan. final de la Si quieren y si se estructura de hacen los pasar, suelos entonces cópienlo finos. ustedes, aunque sea de manera Entonces, en luego que vamos a copiando ustedes van ya a la aprender algo, siguiente ¿no a es cierto? hablar de la La estructura de práctica es los para que suelos ustedes gruesos. practiquen. ¿Alguna Además de que el pregunta que anterior tengan semestre el hasta acá? ingeniero puso el examen, sacó el examen, el primer parcial o el segundo, Uy, se nos si ha no me pasado la equivoco, hora. de la No me había dado práctica. cuenta. Así que es necesario que ustedes Muy bien, hagan la jóvenes. Si no práctica, por tenemos favor. ninguna consulta, pues vamos a quedar acá. Les sugiero que vayan a su Prácticas texto y copias revisen los directamente minerales de arcilla valen y cero, le den ¿ok? una leída adicional. Ya, entonces, con ustedes nos vemos el día miércoles directamente. Ya hasta la siguiente semana y que tengan muy buenos días. Buen día, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ¿Alguna ingeniero. pregunta hasta acá, por Hasta favor? luego Gracias, a ingeniero. todos. Hasta luego. Ya les expliqué a qué me refiero con copias. Pueden copiar ustedes de su amigo, no sé si les pasa, pero no quiero